tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos, y donde también le espero los días sábados a las 10 de la mañana para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, la reforma al Poder Judicial fue aprobada y a partir de ahí podríamos decir que se le dio un duro golpe a la corrupción y un duro golpe a la derecha, que de ahora en adelante deberá ver su verdadero nivel en la política mexicana. Pero miren ustedes, a propósito de la reforma judicial, debemos preguntarnos, ¿tiene su lado oscuro? Veamos, la Escuela de las Américas fue un centro de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos que se ubicó en Panamá, el cual, debido a la presión ejercida por organizaciones de derechos humanos, fue reemplazada en el año 2001 por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, que es una instalación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que capacita a personal militar, civil y policial de los países del hemisferio occidental, incluido nuestro país. De tal forma que la injerencia de Estados Unidos en América Latina no ha sido solamente económica, ha sido también militar, ya en términos materiales, ya en términos teórico-militares. En este último aspecto emerge la teoría de la seguridad nacional norteamericana. Se trata de una macroteoría militar que establece el correcto funcionamiento de un país y la sociedad en términos del sistema capitalista y que a su vez expone como principio fundamental la militarización del Estado, de un Estado, de los Estados de América. Esta teoría, asimilada por los gobiernos latinos, se ha traducido y se traduce en acciones que permiten a los gobiernos prevenir, controlar y eliminar conflictos de carácter político y económico en el que haya que defenderse contra un agresor externo o interno. Y mire usted, este concepto que determina la doctrina del mismo nombre se estableció desde los años 60 en el contexto de la Guerra Fría, que el enemigo interno es el militante de izquierda. Así pues, la seguridad nacional en Estados Unidos, como en los países latinoamericanos y en concreto en nuestro país, durante los gobiernos priistas y panistas, se ubicó ahora como antes y como principal enemigo interno a los luchadores sociales, señalados como comunistas, de tal forma que enfrentar, detener y juzgar al enemigo interno se tradujo en asesinar, detener y desaparecer, y cuando esto no fue posible, se encarceló y juzgó en condiciones desventajosas a los luchadores sociales. ¿Recuerda usted la Guerra Sucia de Calderón? Pues bueno, y ahora, en esta nueva etapa supuestamente antineoliberal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la que las grandes inversiones del capital extranjero se vierten en nuestro país vía los megaproyectos como si fuera el progreso esperado, en esta nueva etapa en la que nuestros recursos naturales se venden al mejor postor, en esta nueva etapa de proletarización del campesinado del sur, del despojo de sus tierras, sus aguas y en general de sus recursos naturales, en el que se advierten presentes y próximos problemas de carácter económico y político, se establece sin duda el inicio de la protesta popular, de la lucha popular, que emergerá más temprano que tarde en contra de las grandes empresas transnacionales y en contra de quien les ha permitido el despojo en nuestras tierras, con lo que iniciará la reconfiguración del nuevo enemigo interno, cuyo control se pretende realizar, por un lado, mediante la formalización de la militarización del país, cediendo al ejército el control de la Guardia Nacional en las reformas venideras, y por otro, como ya se ha decretado,
vía la reforma judicial con la propuesta de que se puedan realizar detenciones, acusaciones, procesamientos y juicios jurídicos solo con indicios probatorios mediante la constitución de tribunales casi especiales dirigidos por jueces anónimos, de quienes sean calificados como parte de un grupo delincuencial organizado, como se ha considerado a quienes pertenecen al narcotráfico, por ejemplo, y de manera arbitrariamente, a quien lucha por sus derechos de manera organizada. Estos jueces en rostro se encargarían de juzgar casos de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, conceptos tan amplios con los cuales también se ha caracterizado a los luchadores sociales, a quienes también los han intentado involucrar con el narcotráfico, así como hicieron en Colombia con la llamada narcoguerrilla. Así es como emerge la idea, pues, y el objeto de los jueces sin rostro, misma que fue incorporada a la iniciativa de reforma del Poder Judicial, la cual fue aprobada la madrugada del pasado 11 de septiembre. Cabe señalar que esta no es una propuesta nueva, fue hecha desde el 2010 en el gobierno de Felipe Calderón, en medio de su infame guerra contra el narcotráfico. No obstante, la iniciativa no pasó porque se consideró que violaba los derechos humanos. Imagínese usted, ni FECAL se atrevió a tanto. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el planteamiento de seguridad nacional de nuestro país emana de los postulados norteamericanos, como puede verse en el artículo 2, fracción primera de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aún vigente, expedida por panistas y priistas. Pero esa idea de los jueces sin rostro no es nueva. No fue una ocurrencia del presidente Andrés Manuel, no fue algo que se sacó de la manga, es más bien una figura jurídica que tiene su historia. Y es que mire usted, la experiencia de esta figura jurídica tiene una penosa experiencia en su aplicación tanto en Europa como en América Latina. En primera instancia, porque no se logró la protección de los jueces, y en segunda, porque su aplicación ciertamente violó derechos humanos. Los jueces sin rostro, es decir, juzgadores de quien no se conocían sus identidades, establecieron detenciones sin pruebas suficientes o secretas, testimonios e informes de peritos que los abogados defensores no podrían conocer sin saber también quién los había producido. Y el hecho de que la defensa no podía alegar que un testigo tenía un interés indebido o era sospechoso de algún sesgo, el juez tampoco podría interpelar a la fuente, lo que ya establecía la falta de imparcialidad, audiencias incógnitas, condenas injustas, sin soslayar que no solo los jueces eran anónimos, sino también los testigos de cargo. A eso debe agregarse el hecho de que no saber quién te juzga implica no saber si es o no imparcial. De tal forma que estos juicios se mostraban como una medida de excepción, es decir, trascendieron el derecho ordinario, es decir, los juicios se desarrollaron como en tribunales especiales, lo que está prohibido en nuestro país de acuerdo al artículo 13 constitucional, que dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Y mire usted, estos juicios fueron establecidos por gobernantes como Fujimori en Perú, Gaviria en Colombia, Bolsonaro en Brasil, mismos que se caracterizaron por ser gobiernos represores de sus pueblos, de tal forma que los jueces sin rostro eran pues competentes solo para algunos delitos como el de narcotráfico, rebelión, terrorismo y secuestro. Ese es el lado oscuro de la reforma judicial.